Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistemas Dinámicos para la Economía. Vamos a continuar con los filtros y su implementación en Octave. En vídeos anteriores vimos filtros lineales y concretamente los filtros FIR, que es finita en respuesta finita al impulso. Es decir, que teníamos que la serie a filtrar x de n se convolucionaba con la función de respuesta al estímulo que no eran más que los coeficientes del filtro, de tal forma que teníamos que la función de respuesta al impulso era finita porque este sumatorio es finito, este sumatorio es finito. Esto realmente es la función de respuesta al impulso. Esto era h. Entonces teníamos una respuesta al impulso finita, tantos como coeficiente subir aquí, que era finita. Entonces, si teníamos, por ejemplo, en BK B0 que fuera 1 y B1 que fuera -1, en el retardo 1 lo que teníamos era la diferencia regular que ya analizamos. Bien, ahora hay otro tipo de filtros que son los filtros IIR. Hoy vamos a ver, por tanto, los filtros IIR que tienen una respuesta al impulso infinita, en contraposición a los filtros FIR, que era finita, como acabo de decir. Entonces, el filtro IR lo vamos a definir como I de n, la serie filtrada va a ser igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n grande de a sub i que multiplica i n menos i más el sumatorio desde j igual a 0 hasta m de bj que multiplica a x n menos j. Es decir, lo que vamos a tener, el filtro FIR se define como un filtro, tiene una parte que es un filtro FIR directamente, que es igual que esta, y tenemos aquí, por otro lado, tenemos una retroalimentación, es decir, que la serie filtrada va a depender de los valores anteriores de la propia serie filtrada, multiplicada cada uno de ellos de forma lineal por un coeficiente. Bien, entonces, ¿esto cómo lo podemos poner? Eh, la diferencia, por tanto, es que hay una retroalimentación con respecto al filtro FIR. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se va a dar una respuesta infinita al impulso? Pues lo vamos a ver ahora. Si nos acordamos del operador B elevado a un valor determinado, B elevado a K para K entero, por una señal, una serie de x de n, lo que hacía era retrasarla K periodos. Si K es igual a 1 por x de n, esto es igual a x de n menos 1. ¿Vale? Es el operador de retardo. Entonces, podemos poner I de n como este término de aquí, ¿cómo lo podemos poner? Lo podemos poner como un polinomio en B, un polinomio en B. Entonces vamos a tener a sub 1 por B más a sub 2 por B cuadrado más a sub n, perdón, a sub n por B elevado a n que multiplica a I de n. ¿Vale? El primer término sería a sub 1 por B por I de n, que es B por I de n es I n menos 1, más a sub 2 por B cuadrado por I n menos 2. Y así tendríamos este sumatorio. Y luego tendríamos este de aquí, que sería exactamente el mismo, sería el mismo que tenemos aquí. Bueno, aquí teníamos una K, esto sería una J. ¿Vale? Aquí tendríamos, por tanto, tendríamos 1 más B sub 1 por B más B sub 2 por B cuadrado más B sub M por B elevado a M por X de N. Entonces, exactamente igual tendríamos este sumatorio, lo tendríamos aquí. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues para despejar, pues vamos a pasar los IN al primer miembro y los términos en IN al primer miembro
y despejamos IN. Lo hacemos ya directamente, entonces IN va a ser igual a este cociente. Este cociente va a ser en el numerador, vamos a tener este polinomio de grado m aquí, 1 más b1m más, más b1b más b2b cuadrado más bm b elevado a m multiplicado, dividido, perdón, por, aquí vamos a tener, sacando factor común, al pasarlo al primer miembro, 1 menos todo este polinomio. Entonces vamos a tener este polinomio, 1 menos a sub 1b menos a sub 2b cuadrado menos b a sub n por b elevado a n. Y todo ello multiplicado por x de n pequeña. X de n pequeña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí vamos a tener, en general vamos a tener un polinomio. Esto va a ser un polinomio infinito. En general va a ser un polinomio infinito, que lo podemos llamar C si queréis, o H de función de transferencia. Un polinomio en B, va a ser un polinomio en B, H en B. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Este polinomio en B va a ser un polinomio en B que va a multiplicar a x de n, y este polinomio en B va a tener infinitos términos. Y va a tener infinitos términos. Por tanto, los coeficientes de este polinomio va a ser la función de respuesta al impulso. ¿De acuerdo? Porque I de n entre x de n, esto va a ser la función de transferencia, esto en B y esto en A, esto va a ser la función de transferencia. Entonces h en B, de B, h de B va a ser un polinomio de grado de infinitos términos, Entonces, como h de b multiplicaría a la serie a filtrar, los coeficientes, ya lo vimos, que los coeficientes en b del polinomio serían los coeficientes de este polinomio infinito. Este polinomio infinito sería la función de respuesta al impulso. H de b, o si queréis h de k. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos una respuesta al impulso infinita. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos, vamos a tener simplemente que I de A sub 1 por B más A sub 2 por B cuadrado más A sub n por Bn va a ser, por ejemplo, 0,6b, por ejemplo, 0,6b. Es decir, A sub 1 va a ser igual a 0,6 y el resto va a ser 0. En menos 1, es decir, los coeficientes en A que no sea el 1 van a ser 0. ¿Vale? Y vamos a suponer, por ejemplo, que en la parte FIR, todos los coeficientes B sub 1 igual a B sub 2, etcétera, van a ser igual a 0. Con lo cual vamos a tener un 1 aquí. Entonces, nuestro filtro va a ser I de n es igual a 0,6b que multiplica a I de n más 1 que multiplica a x de n. ¿Vale? Entonces esto lo pasamos al primer miembro, I de n, vamos a ponerlo así mejor, que es más ortodoxo en notación, 1 menos 0,6 por b por I de n es igual a x de n.
Entonces, y de n, despejando de aquí, lo que tenemos es x de n, que multiplica a 1 dividido entre 1 menos 0,6b. Entonces, esta sería nuestra función de transferencia realmente. Entonces, esto es un cociente de polinomios. Un cociente de polinomios. Entonces, realmente este es un caso sencillo, lo hemos visto para que sea a modo de ejemplo. ¿Y esto qué es? Esto es la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica. Esto sería los infinitos términos, la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica que empieza en 1 y tiene razón 0,6b. 0,6b. Es decir, esto sería este polinomio h en b, ¿vale? Entonces h en b, este polinomio sería 1 de razón, ponemos así r de razón 0,6b. El segundo término sería 1 por 0,6, lo sumamos, el segundo término sería 0,6b, el tercer término sería el anterior multiplicado por 0,6b, entonces sería 0,6 al cuadrado b cuadrado, más y así sucesivamente, 0,6 elevado al cubo, b al cubo, más puntos, 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 así hasta el infinito. Así hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro polinomio h de b tiene como coeficientes 1, 0,6, 0,6 al cuadrado, 0,6 al cubo, 0,6 a la cuarta y así hasta el infinito. ¿Esto qué son? Son los coeficientes de la función de respuesta al impulso, ¿vale? Porque aquí y de n entre x de n es igual a h de b, ¿vale? Entonces, nuestra función de respuesta al impulso, por tanto, sería infinita, ¿vale? El primer término sería 0, el segundo 0,6, el tercero 0,36, el cuarto 0,6 a la cuarta, esto sería 0,6, esto 0,6 al cuadrado, 0,6 al cubo, 0,6 a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sería la función de respuesta al impulso para cada retardo k, si queréis, la función de respuesta al impulso h de k, de este filtro, que sería en términos de modelos ARIMA, sería un AR1, ¿de acuerdo? Bien, si tenemos en el numerador tenemos un polinomio, pues ese cociente de polinomios será un polinomio en términos infinitos y tendríamos la correspondiente función de transferencia. Y así es como en general se obtendrían, analíticamente se obtendrían las funciones de transferencia en el dominio del tiempo de estos filtros. En, 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 en Octave lo que tenemos es si tenemos un filtro donde conocemos el filtro, del filtro tenemos que conocer evidentemente el numerador y el denominador de la función de transferencia, los coeficientes, ¿no? Entonces, en Octave, por ejemplo, los coeficientes son b y a. Podemos introducir en un vector los coeficientes de b, ¿vale? Por ejemplo, B0, B1, B2, Bm. Podemos introducir en A0, A1, A2, N, tenemos N, ¿vale? Sí, N. Entonces, ¿cuál es la función que nos devuelve
realmente la función de transferencia o lo que es lo mismo la serie filtrada, bien, pues lo que la función, si queremos obtener la serie filtrada I de n de una serie a filtrar x de n, lo que tenemos que poner es igual, lo ponemos así en verde, filter, ponemos b a, ponemos b a, y la serie, sí, está dentro me parece, y la serie x de n, aquí lo ponemos, y la serie x de n, la serie a filtrar, x de n, que la tendremos en otro vector. ¿Vale? Entonces, así es como obtendríamos la serie filtrada. Si queremos saber la función de respuesta al impulso en x de n, lo único que hacemos es poner un impulso unitario. En el valor 0 un 1 y en todos los demás un 0. Entonces tendríamos la función de respuesta al impulso. Vamos a verlo en Octave. Vamos a ver en Octave cómo lo implementamos con esta función. Bien, pues en Octave, por ejemplo, si queremos hacer lo que hemos visto en pizarra, 1 menos 0,6 menos porque pasa el primer miembro en negativo, el coeficiente A1, A1, este es A0, A1, ¿vale? 1 menos 0,6. Y si la parte FIR, la parte del miembro de la derecha, ponemos que es unitaria, 1, 1, es decir, vamos a tener en el segundo miembro x de n directamente. Entonces ya tenemos definido los coeficientes del filtro, y entonces podemos poner como I1, que es la serie filtrada, va a ser filter de qué? De B, que va a ser el numerador, A, que es el denominador, ¿vale? B, que es la parte FIR, A, que es la parte autorregresiva, y R, y ponemos X, que es la serie que queremos filtrar. Si aquí ponemos en X todo ceros, 100 ceros, por ejemplo, y ponemos en la posición 1, un 1, X va a ser realmente la función, un impulso unitario, ¿vale? Va a ser un impulso unitario. Entonces aquí vamos a tener la serie y la vamos a dibujar. La serie filtrada y la vamos a dibujar. Esto sería un autorregresivo de orden 1 directamente, aplicado a una serie que es un impulso, ¿vale? Entonces aquí tendríamos I1, que sería la función de respuesta al impulso de este filtro, que es un filtro IR de orden 1. Entonces, y que va a ser pues 1, 0,6, 0,6 al cuadrado, 0,6 al cubo y así infinitamente. Entonces le damos, ejecutamos y vamos a tener nuestra respuesta. Entonces va a ser en 1 va a ser 1, en 1 va a ser 36, en 0 va a ser 1, en 1 va a ser 36, 0,36 y así sucesivamente. Se va a ir amortiguando, pero infinitamente, va a tener infinitos términos. Claro, a partir de cierto valor el coeficiente es prácticamente cero, ¿vale? Entonces vemos los valores de I1, aquí lo tenemos, le damos aquí, ponemos I1 directamente, I1, que entonces aquí tenemos los valores. I1 sería 1, esto es 0,6, 0,36, esto sería 0,6 al cubo y así sucesivamente. Estas son las potencias. Esto es por 10 elevado a 0, este sería el primero, 0,6, porque es 6 por 10 elevado a menos 1, y etc. Entonces este sería el gráfico que hemos dibujado. Esta sería la función de respuesta al impulso, porque hemos metido como variable de entrada un impulso unitario, ¿vale?
Podemos ver, por ejemplo, en donde la función de transferencia sea un poco más complicada. Vamos, lo vemos ahora. Bien, si queremos ver otro filtro IR algo más complicado, podemos poner en la parte de IR un autorregresivo de orden 2, es decir, con 3 coeficientes. En este caso va a ser el denominador A va a ser igual a 1, menos 1,666 y 0,8333. Esto es la ecuación en diferencias que da, bueno, y B lo dejamos igual a 1. La ecuación en diferencia que nos da es una ecuación en diferencia que tiene, la ecuación característica tiene, eso ya lo vimos en ecuaciones en diferencias, la ecuación característica tiene raíces complejas y eso es lo que nos va a dar raíces complejas y la fase de esas raíces complejas es lo que nos va a dar el periodo. En este caso va a ser de 0,42. De 0,42. Entonces podemos ver, bueno, esto no sé exactamente 0,42, bueno, no sé exactamente ahora lo que da, 0,42 no creo que pueda dar el periodo. Esto debe ser la frecuencia, el periodo debe ser la inversa de eso, ¿vale? Entonces, y ponemos como una variable de entrada, si queremos, ponemos un impulso unitario. Entonces aquí ponemos, esto lo vamos a tachar, entonces aquí ponemos filter de, vamos a filtrar el impulso unitario, que es X, con el filtro BA. Y lo ponemos en I4. Y aquí lo dibujamos. Plot I4, que sería la función de respuesta al impulso. Entonces, damos aquí. Entonces lo que tenemos es esto, justamente, la función de respuesta al impulso de ese filtro que estamos introduciendo. Este filtro realmente es una ecuación en diferencias que veíamos de modelos macros anteriores. Bien, pues vemos que como tiene raíces complejas, es cíclica la función de respuesta al impulso hasta que se atenúa prácticamente a cero. Pero esta función de respuesta al impulso, como veis, es infinita, por eso se llama función en inglés IR, función de respuesta al impulso infinita. ¿Vale? Entonces, sí, aquí el periodo es que antes veíamos, si esto es más o menos, esto es 3 y aquí es 18, esto es 15. Es decir, tiene periodo más o menos de 15 instantes de tiempo. Si son trimestres, pues de 15 trimestres. ¿Vale? Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, en vez de introducir un impulso para ver la función de respuesta al impulso, quisiéramos introducir cualquier otra variable. Bien, si quisiéramos introducir en vez de X un impulso, cualquier otra serie, por ejemplo un ruido blanco, generamos aquí, por ejemplo, 400 valores o podemos generar 100. Vamos a generar 100. No es necesario tantos valores, 100 valores. Y entonces llamamos a la variable de entrada i, entrada de i, y entonces vamos a poner aquí desde 1 directamente, desde 1, entonces va a coger un ruido blanco distribuido normalmente de media 0 y de desviación típica, de varianza 2. ¿Vale? Entonces esta sería la función de entrada. Le aplicamos el mismo filtro, pero ahora en vez de X le vamos a introducir entrada y vamos a tener lo correspondiente el dibujo correspondiente de la serie filtrada, la representación gráfica de la serie filtrada, ¿vale? Entonces le damos y vamos a tener, efectivamente, vamos a tener que el ruido blanco inicial, un ruido blanco inicial que sería entrada,
ahora se ha transformado en una serie, en una serie la hemos filtrado para que genere unos ciclos más o menos en torno a 14 periodos. En torno a 14 periodos. Si representamos si queréis, representamos el ruido blanco. El ruido blanco es plot de entrada. Ponemos aquí hold on y ponemos plot de entrada. Y lo que vamos a tener es, efectivamente, tenemos en primer lugar se amplifica la serie filtrada y en segundo lugar lo que vamos a tener son ciclos. Van a ser una nueva señal con periodos de 14 o 15 instantes de tiempo. ¿Vale? La roja es la serie ruido blanco que hemos filtrado con un proceso AR2, un IR2, ¿vale? Y obtenemos esta serie azul. Vale, esto realmente lo que hemos hecho aquí es generar un proceso autorregresivo de orden 2. Un proceso autorregresivo de orden 2. Vale. Podemos también mezclar, ahora ya podemos, estos son IR puros, podemos introducir una parte FIR. Vamos a verlo. Bien, podemos ver un caso más completo, es decir, que tenga una parte autorregresiva, es decir, una parte IR y tenga una diferencia regular, por ejemplo, 1 menos 1, que es, ya lo vimos, la diferencia regular en la parte FIR, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta serie, estoy aquí arriba, no hagáis caso de momento, entonces si tenemos esta serie de entrada, por ejemplo, estos valores, que son 10 valores, entonces si tenemos la parte autorregresiva es 1 menos 0,6, es un autorregresivo de orden 1 con coeficiente 0,6 y luego tenemos aquí una diferencia regular 1 menos 1 y ponemos aquí, por ejemplo, como variable de entrada un impulso unitario, pues tendríamos con esta y en I4 tendríamos la expresión correspondiente de la función de respuesta al impulso de este filtro FIR. Pero si le introducimos esta variable, este vector, esta señal de entrada, que es esta, lo que vamos a tener es que con I5, filter BA y la entrada, vamos a tener efectivamente la serie filtrada y la podemos dibujar y luego vamos a ver los valores y vamos a ver que coincide efectivamente con la definición del filtro. Entonces, si dibujamos, esta sería la serie filtrada, que no tiene más interés. Lo que vamos a ver es ahora I5, que es la serie filtrada con los valores de entrada. Vamos a ver que efectivamente coincide con la definición que hemos dado del filtro y para estos valores. Entonces, ya lo tenía por aquí, es decir, entrada son estos valores, 3, 5, 2, etcétera, y ahí 5 son los valores que ha calculado Octave con esos coeficientes. Entonces, efectivamente, vemos, por ejemplo, para este valor, que es 3,8, ¿cómo se calcula? Pues se calcula por 3,8. El primero va a ser igual. Esto es la entrada y esta es la serie filtrada. Entonces, va a ser 0,6 por el anterior, que es 1,8, más la parte que teníamos, que vimos en pizarra, más la parte FIR. Que la parte FIR, que es para ese instante de tiempo, es 5 menos 3. Luego, 2 más 0,6 por 3. 2 más 0,3 por 0,6 por 3 es 1,8, más 2 es 3,8. Por ejemplo, el tercero, y ya acabamos, sería 0,6 no por 5, sino por 3,8, porque el autorregresivo hace caso a la serie ya filtrada en periodos anteriores. Entonces sería 0,6 por 3,8, que es 2,28, más la parte FIR,
La parte FIR, que es la diferencia regular, que es 2 menos 5, que es menos 3. Luego menos 3 más 2,28, que es 0,6 por 3,8, da menos 0,72. Entonces aquí lo que tendríamos es la salida de un filtro IR, algo más complicado que solamente la parte autorregresiva. Es decir, aquí tiene la parte FIR, aquí tiene la parte FIR, efectivamente 1 menos 0,6, y la parte autorregresiva. Y la parte IR, perdón, que es A, y la parte FIR, que es 1 menos 1, en este caso la diferencia regular. ¿Vale? Bien, sobre estos filtros, estos filtros tienen en el dominio de la frecuencia, podríamos analizarlos igualmente, pero eso lo vamos a dejar, estos vídeos IR, vamos a dejarlos para vídeos posteriores, el análisis del dominio de la frecuencia. Antes de despedirme, deciros que en el próximo vídeo vamos a ver los modelos ARMA. Vamos a ver los modelos ARMA como una particularización, como un filtro IIR, los modelos ARMA de Box Jenkins como un filtro IIR. Y vamos, lo que decía antes, a hablar del dominio de la frecuencia, que ocurre con el dominio de la frecuencia de determinados filtros, de este tipo de filtros, vamos, que ocurre en el dominio de la frecuencia. Un análisis del dominio de la frecuencia. Bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, y bien, pues os invito a que aquellos que no os hayáis suscrito al canal, que os suscribáis a este, que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.